Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y a través de este cántico que los niños entonaron, nos han recordado que somos linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, como dice la canción. Gracias, oh Dios, porque eres tú quien nos has escogido, eres tú quien nos has dado esa preciosa potestad de ser hechos tus hijos. Y oramos, Señor, por quienes quizás se encuentran aquí en este salón, en esta tarde, que no tienen ese privilegio de poder decir que son tus hijos. Que tú toques esos corazones a través de tu Santo Espíritu, oh Dios, y que lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo para salvación. Ahora, al abrir tu palabra, oh Dios, te rogamos que nos ayudes a cada uno a tener nuestros sentidos atentos a tu voz. Que nos libres de estar distraídos en cualquier otra actividad que nos prive de ese privilegio precioso de escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque podemos contar con la presencia tuya en este lugar, en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo te damos muchas gracias y quedamos en tus manos. Amén. Bien, el estudio que sigue, que es el último de esta serie de conferencias que hemos estado disfrutando alrededor de la primera carta de Pedro, es resistiendo firmes en la fe. Y no sé si se han dado cuenta que a lo largo de la primera carta de Pedro, el tema de la fe es absolutamente evidente. Les comentaba, gracias, Miguelito. No había de los chiquiticos. Les comentaba ayer que el año pasado, a partir del 20 y algo de enero, un domingo de enero, estuve compartiendo una serie de estudios en el canal de YouTube. Me puse a la tarea anoche de vincular esos estudios a una lista de reproducción que la llamé serie La Fe. Si quieren buscarla en YouTube, en el canal del Centro Bíblico Bucaramanga, allí buscan listas de reproducción, van a encontrar serie La Fe y ahí son 18, pero la verdad no sé qué se me hizo, se me embolató uno, puse en la lista de reproducción 17, de pronto esta noche le hago el intento a ver si encuentro el que tengo por ahí embolatado. En uno de esos estudios, porque pues al comienzo eran temas específicos relacionados con la fe y después quise hacer una serie donde toqué a partir de varios personajes bíblicos el ejercicio de la fe en cada uno de ellos. Y uno de esos estudios es sobre el apóstol Pedro precisamente. Y el título de aquel estudio es Pedro, una fe fortalecida. Y hoy voy a hacer un breve resumen de ese estudio porque me parece importante relacionándolo con el tema de hoy, que es resistiendo firmes en la fe. Quiero invitarlos a leer la porción que corresponde, obviamente en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11, y yo lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente, y ustedes me siguen en el que aparece ahí en la pared o en el que tienen en sus manos, en la Biblia que tienen en sus manos, lo cual sería mucho mejor. Versículo 5 del capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Versículo 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo,
porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Cuando piensan en el apóstol Pedro, ¿en qué piensan? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando se les nombra al apóstol Pedro? La negación. ¿Sí? ¿Todos les pasa lo mismo? ¿O alguien piensa, cuando le dicen Pedro, piensa en el Papa o piensa en alguna otra cosa? ¿Un líder? Sí, es curioso que lo primero que pensamos cuando se nos nombra a Pedro es en que negó al Señor, ¿cierto? Y hay tantas experiencias en la vida del apóstol Pedro que recordemos, hemos estado en estos 2 días estudiando esa primera carta de Pedro, que habla ya en el capítulo 1 de una fe que es como, ¿recuerdan lo que nos mostraba el hermano Héctor Fabio? ¿Con qué la compara? Y más que compararla, la pone por encima de eso. Una fe más preciosa que el oro. Ese mismo hombre que estuvo allá y que cuando le dijeron, oiga, usted es de ellos, ¿no? Le digo, no, ¿qué? Yo no, el Señor no lo conozco. Y dice la Escritura que cuando le insistieron, ¿recuerdan qué hizo? Maldijo. La palabra dice eso. O sea, no solamente dijo, no, yo no, y salió y se fue, sino se puso bravo y no sabemos ese maldecir en qué términos, pero lo cierto es que la Escritura nos deja esa reseña de que eso fue lo que él hizo. Y eso ¿habla bien de la fe de Pedro? ¿Cierto que no? Para nada. Y quiero que miremos algunos aspectos en la vida de Pedro. Si el hermano John se pasó y si el hermano Daniel se pasó como 15 minutos, pues yo también voy a ver si me tomo yo que... Voy a dar 2 estudios en uno solo. Entonces, vamos a Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. Lucas capítulo 5, versículos 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Recuerdan esa historia? ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador. O sea, sabía de la materia, ¿cierto? Sabía de su oficio. Por ahí está un hermano que tenemos en nuestra congregación que es experto en esas materias de la pesca. Y si usted se pone a hablar con él, él le da cátedra sobre qué anzuelos usar, en qué circunstancias, de pronto a qué hora salir en la madrugada o en la noche, dependiendo del lugar para poder coger los peces, y qué herramientas usar, y si van de viaje, qué tiene que echar en la maleta para tener un buen tiempo de pesca. En este caso, Pedro era un experto en su materia y habían estado en el trajín de la noche. Me imagino que como usualmente pasa,
Imagino que aquí habrá muchos que han tenido esas experiencias, yo no, de ir a pesca y no conseguir nada, ¿cierto? Creo que eso como que forma parte del oficio, ¿no, hermano Roberto? Y Pedro le había pasado eso, había estado toda la noche y no había conseguido nada. Llega el Señor Jesús y le dice, vamos, hagámosle allí más adentrico. Y le dice, echen las redes. Un experto en carpintería, porque era lo que había aprendido, una persona que estaba ahora era un predicador, y viene a decirle a un experto en pesca qué es lo que tiene que hacer. Dice la palabra, respondiendo Simón le dijo, pues yo noto ahí como en la respuesta algo como de, no sé, ¿no? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero me parece bien interesante lo que sigue diciendo Simón. Mas en tu palabra echaré la red. Y eso fue lo que hizo. Este hombre que cuentan los que lo han estudiado más profundamente, y por lo que encontramos en el relato bíblico, era un hombre impulsivo, bastante temperamental quizás, pero desde aquí está dando muestras de creer en su maestro, de creer en aquel en quien él había depositado su fe. Parafraseando lo que él responde, dice, bueno, maestro, yo soy el que sé del tema. Pero bueno, está bien, lo voy a hacer, a ver qué pasa. O no, quizás no así al final. Dice, mas en tu nombre, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Ese hombre, en esa experiencia primera, había tenido una respuesta del Dios Todopoderoso. ¿Experimentó la gloria de Dios? Sí. ¿Experimentó el poder de Dios? Sí. ¿Experimentó la respuesta a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios? Sí. Tenía suficientes argumentos para que su fe fuese bien afirmada. Vamos a otra porción, Mateo capítulo 14. Mateo 14, 18 al 30. Los discípulos habían estado con el Señor Jesús en un episodio súper, recontra, ultra sobrenatural. Y es que a partir de 5 panes y 2 peces habían alimentado a una multitud de gente. Eso acababa de suceder. Además, Pedro tenía en su cabeza la información del episodio que leímos allá en Lucas. Y el Señor Jesús les dice a ellos, después de que pasó lo de la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, a partir de 5 panes y 2 peces, les dice que se fueran adelante. Y ellos estaban navegando en su barquita. Y el Señor Jesús viene hacia ellos caminando sobre el mar. Yo me he hecho la pregunta, si yo hubiese tenido esas experiencias sobrenaturales con este hombre, con el Señor Jesús, de haber participado de una pesca milagrosa, de haber alimentado a un montón de gente, porque cada que me siento a pensar en eso y lo pienso y lo pienso y lo pienso, digo, uno debe quedar con la cabeza dándole vueltas.
alimentar uno a una multitud de gente a partir de 5 panes y 2 peces. O sea, evidentemente es un milagro. Entonces, yo diría, de ahí para adelante a mí, pues, ¿qué me puede sorprender? O sea, este hombre con el que yo ando, que es mi maestro, me ha demostrado que realmente es el Hijo de Dios. Pero entonces ellos están en la barca y ven caminando a Jesús hacia ellos. Y dice la palabra que se espantaron, se asustaron, sabiendo que Él hacía cosas sobrenaturales, lo acababan de ver. Versículo 18, Mateo 14. Si de pronto me estoy equivocando, estoy leyendo desde mis apuntes para ir más rápido, me cuentan. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo, y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro, el impetuoso, el más osado, pues la palabra, si leen ahí unos versículos antes en la porción, van a encontrar que ellos se asustaron, imagino que incluido Pedro, pero ya después de que le pasa el susto dice: oiga, Señor, para comprobar que si es usted, diga que yo vaya hacia usted así como usted lo está haciendo tan chévere. El Señor le dice: venga. ¿Qué se necesita para hacer lo que hizo Pedro? Le pregunto, ¿usted lo hubiera hecho? Usted no sabe, o bueno, puede que sepa nadar, pero un mar profundo, y usted le dice: Señor, yo quiero ir hasta allá. Y dice: venga. O me dispongo y hago un clavado y mejor voy nadando, porque pues hace falta tener fe para poner un pie en el agua como si eso fuera tierra firme e ir caminando. Muestra de que Pedro tenía fe. Pero hay un momento en que tal vez su impetuosidad, su carácter humano naturalmente empieza a ver de pronto para los lados y ve una ola grande allá y como que la cosa está peliaguda y falta en su fe. Dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vamos más adelante ahí en el mismo Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17. Habla el Señor Jesús. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si recuerdan bien la historia, el Señor le dice a sus discípulos: oiga, la gente, ¿qué dice de mí? Entonces empezaron ahí a participar los unos a decir: oiga, algunos dicen que es Elías, que es un profeta, que es Juan el Bautista, que nos... Entonces el Señor les dice: bueno, ¿y ustedes qué opinan? Y me los imagino a todos mirando el uno al otro como que, ¿qué decimos? Pero el impetuoso Pedro, con plena convicción, quizás recordando lo que había pasado allá en el mar, quizás recordando su experiencia en la alimentación de esa multitud de personas, plenamente convencido dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, yo creo que la mayoría de nosotros, por no decir que todos, como leíamos también un poco más atrás en la carta de Pedro, hemos gustado la benignidad del Señor, la bondad del Señor.
Yo creo que la mayoría de nosotros de una u otra manera ha visto la bondad del Señor actuar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Lo ha visto o no lo ha visto, hermano, hermana? ¿Cierto que sí? Y eso debe motivarnos a decir con plena convicción como Pedro, el Señor en el que yo creo es el Señor. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O cuando nos preguntan, ¿usted en qué cree? Nos da pena decir, creo en el Señor Jesús. Soy hijo de Dios. Hay gente que le da pena responderlo, porque cree que es motivo de vergüenza. Pero nosotros hemos visto la gloria de Dios actuando en nuestras vidas de maneras diversas. O por lo menos es lo que yo puedo contar y muy seguramente creo que usted también. Podemos decir con plena certeza, creo en el Señor, en el todopoderoso Dios. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor Jesús está diciéndole a Pedro, advirtiéndole lo que va a pasar con él más adelante, en ese episodio que es el que lo dejó marcado y es el que viene a nuestra mente cuando nos hablan de Pedro. El Señor le dice, Simón, Simón, usted ha sido pedido para ser zarandeado. Hubiese podido el Señor haber dicho, no me preocupe Pedro, que yo lo voy a sacar de esa, yo no lo voy a dejar pasar por esa, porque... ¿Qué le dice el Señor? He rogado por ti, que tu fe no falte. Estaba diciendo el hermano Íñigo esta mañana que si le entendí bien, antes pues se decía que una característica del cristiano es el sufrimiento, como que forma parte del ADN del cristianismo, del ser cristiano. Entonces yo pensaba, como maluco uno vender esa idea, ¿cierto? Cristiano igual sufrimiento, vida cristiana igual sufrir. Y es una realidad, pero esa realidad depende de la perspectiva con la que usted y yo miremos la vida cristiana. Y siempre que pienso en esto, pienso en los ciclistas. Me gustan mucho los deportes, veo cuando puedo las competencias grandes de ciclismo y a veces digo, oiga, estos muchachos ciclistas, algunos de ellos con tanto dinero, este muchacho que está ya retirándose, del que les hicieron una serie, que están todavía por ahí circulando, todavía corriendo, yo digo, un tipo de esos tiene empresas en casi todas las tiendas, en casi todas las ciudades de Colombia, restaurantes, fincas, mucha plata, y todavía lo ve uno por allá soleándose, aguantando frío, cayéndose, llevando el bulto. Y uno lo escucha hablar y el tipo vive feliz de su ciclismo, de lo que hace.
los que practican el ciclismo, si quieren pregúntenle por ahí al hermano Miguelito, que él como que le gusta a veces, pero si van a hablar de ciclismo con él, que no esté por ahí cerca a su esposa, porque a ella no le gusta mucho ese. Uno dice, estar uno en su camita a las 4 de la mañana y que le suene el despertador a decir uno, me va a poner mi pantaloneta, mi camiseta, me voy a agarrar mi bicicleta para irme por allá a sufrir, a sudar, de pronto exponerme que me caiga, me aporree. Pero he notado que ese tipo de personas lo disfrutan. Por ahí sigo a algunos deportistas, ciclistas, y ponen estados diciendo, ay, lo más bello del ciclismo, por allá en unas trochas, en unas lomas, que el paisaje, que el sol, que no sé qué, que la brisa que golpea la cara y que... ¿Qué es lo que hace el cambio? La perspectiva que ellos tienen de lo que hacen, el gusto que ellos le encuentran, en ese caso, a su deporte. Miremos la vida del apóstol Pablo. Siempre me gusta mencionarlo de esa manera. El Señor lo llamó y al parecer, como lo encontramos en la misma escritura, era un hombre importante que andaba en su caballo, que tenía el respaldo de los principales, y desde el momento en el que el Señor lo llamó, ¿qué pasó? Estuvo en hoteles VIP, le dieron un caballo más grande y más bonito. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Al poquitico tiempo después de que estuvo allí con Ananías, le tocó volarse por una ventana porque lo estaban persiguiendo, lo apedrearon, algunos dicen que él alcanzó a estar muerto de la apedreada que le dieron, preso, encalabozado, náufrago, mordido por la culebra. ¿Y qué escribe el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y nos exhorta en sus cartas a estar siempre gozosos, a regocijarnos en el Señor siempre. Eso muestra el corazón del apóstol, pero depende de la perspectiva que él tenía en lo que hacía. Ese texto de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia realmente era un hecho en la vida del apóstol. Y creo que eso es lo que cambia la perspectiva que nosotros tenemos en la vida cristiana. Si a usted le parece mucho sacrificio levantarse el domingo a las 7 de la mañana para irse a la reunión, o a las 6 para los que tienen la reunión más temprano, o a las 4 para los que hacen reunión a las 5, o a la hora que sea, sacrificar, comillas, sacrificar el domingo, que es mi día de descanso por tener actividad, es muy probable que usted no tenga en su mente y en su corazón la perspectiva real de lo que es la vida cristiana. Reconocer que el vivir para un cristiano es el Señor Jesucristo. Pedro fue pedido para ser zarandeado, pero el Señor Jesús le dice, he rogado por ti para que tu fe no falte. Mateo 26:74. Estamos hablando del apóstol Pedro en lo que hacíamos alusión al comienzo. Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. El Señor Jesús le había dicho, usted va a ser zarandeado. Yo he rogado por usted para que su fe no falte. En el momento en que le tocó, flaqueó
pero el Señor le restauró. Ya leímos en el estudio anterior este texto, pero volvámoslo a leer en Juan 21, 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ese hombre que le había negado, ese hombre que se había enojado y había dicho malas palabras para decir: yo no conozco a ese hombre, el Señor Jesús le está encomendando una tarea especial. Y en todos los textos que hemos leído en esa primera carta de Pedro, encontramos expresiones como la del capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Bueno, las expresiones de un hombre que tuvo experiencias sobrenaturales con Jesús, flaqueó, pero fue restaurado. Y él podía, con pleno conocimiento de causa, hablar de eso. El versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículos 6 y 7 habla de esa fe mucho más preciosa que el oro. Versículos 13 y 14 nos habla de ser sobrios, de ser obedientes, de no conformarnos a los deseos que teníamos antes. Versículos 15 y 16 nos habla de ser santos, en virtud de que nuestro Dios y Señor es santo. Cuando llegamos al capítulo 5, el texto que leímos del versículo 5, en primer lugar, nos habla en general a todos. Empieza por los jóvenes, versículo 5 de Primera de Pedro 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, la sujeción en ese camino de resistir firmes en la fe, un factor importante es la sujeción. No podemos ser ruedas sueltas y pretender que con el tipo de reunión, de congregación que tenemos, que yo puedo hacer lo que me venga en gana y que nadie me puede decir nada y que de eso es de lo que se trata. Muy por el contrario, la palabra nos habla de sujeción. Empieza hablando a los jóvenes, pero al final dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Recordamos cuál es el sentido de humildad a la luz de la palabra de Dios? ¿O qué es humildad? Obediencia. A ver, ¿quién recuerda qué dice la Escritura en relación con la humildad? ¿Qué es? Mansedumbre. A veces usamos el término humildad como: ese muchacho es bien humilde, viene con la ropa sucia y huele a feo, eso ni se baña, vive en un barrio humilde de la ciudad, por allá bien pobre. Eso no tiene nada que ver con el sentido bíblico de humildad. Sujeción. La humildad a la luz de la palabra de Dios es estimar a los demás como superiores a sí mismo. ¿Y eso es fácil? Sí, a usted le queda fácil
darle la razón siempre al otro o estimar al otro como mejor que usted, como mayor que usted, como superior a usted. No, hermanos, eso no es fácil. Así usted de pronto tenga el deseo en este momento, porque estamos aquí en un lugar de reuniones cristianas, decir que sí, que eso es fácil. No es fácil. El ser humano por naturaleza es competitivo. Por eso existen los deportes, porque se quiere mostrar quién es más fuerte, quién llega primero, quién lo hace mejor. Y ser humilde es estimar a los demás como superiores a uno mismo. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, nos está diciendo: sométanse los unos a los otros. ¿De qué manera? Revestidos de humildad. A cada uno de nosotros nos corresponde ver al otro como superior a mí. Ahora, de pronto usted esté pensando: hermano, o sea que así el otro diga una burrada, yo tengo que aceptársela. Pues no se trata de eso. Yo puedo, en amor, tratar de hacerle caer al otro en la cuenta de su error, pero siempre con humildad. Eso es posible. Hacerle caer en la cuenta al otro de que está cometiendo un error, pero con humildad. Lo que sucede es que siempre lo hacemos con altivez, que es todo lo contrario. Sentirme yo, eso es la altivez, sentirme yo más alto, en un peldaño superior al otro, y creyendo que tengo toda la autoridad para decirle lo que yo quiera y como yo quiera. Dios resiste a los soberbios. ¿Qué son soberbios? Altivos, orgullosos. Por aquí en Santander se usa, o no sé si es en toda Colombia, se usa la palabra soberbia. Es que me dio una soberbia por decir que le dio rabia, pero eso no tiene nada que ver con el significado real de soberbia. Es altivez, por eso lo compara allí. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted quiere la gracia de Dios, sea humilde. Tenemos que ser humildes, hermanos. Versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarnos, someternos, reconociendo el poder de Dios. Y Él nos va a poner en el lugar que Él quiere. No busquemos la exaltación de Dios a la luz de nuestra perspectiva humana, porque nuestra exaltación sería que nos pongan en un nivel donde yo pueda gobernar a todos y decirle a todos qué es lo que tienen que hacer. Dios nos pone en el lugar que Él quiere colocarnos, en su soberanía. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, ¿qué cosas tenemos que poner en las manos de Dios? ¿Cuáles cosas? Otras versiones dicen: echando todas las preocupaciones. 5 sentidos puestos en lo que tiene que tener los sentidos puestos, ¿cierto? Lo contrario a eso es ebrio, alguien que no tiene el control de sí mismo, alguien que está bajo efectos de cualquier otra cosa. Pero la palabra nos dice: sed sobrios, pilas, atentos, con los 5 sentidos puestos en lo que los tienen que tener puestos, y despiertos. Estén alerta. Esa palabra alerta que usa la otra traducción que les leí contempla las dos cosas, ¿no? Estar alerta es estar despierto, pero no despierto, aquí despierto bostezando y mirando para el techo. Yo puedo estar despierto, pero entretenido en cualquier otra cosa, o con la cabeza por allá puesta. Alerta es estar mirando para todos lados, viendo a ver qué pasa, así como el vigía, ¿cómo llaman? El centinela en una guarnición militar. Pilas, alerta, atento. De esa manera
el Señor a través del apóstol Pedro nos exhorta a vivir la vida cristiana. ¿Cómo está su nivel de atención, de estar alerta? ¿O está entretenido con su trabajo, con su hobby? A los más muchachos, con su novio, con su novia, con su universidad, con sus actividades, con sus gustos, y eso lo tiene adormecido. ¿Cuál es la razón para estar alertas? Seguimos leyendo en el versículo 8. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él sí está haciendo su trabajo tiempo completo, viendo a ver en qué momento le damos papaya, le damos la patica. Y esa es la razón por la que tenemos que estar alerta, porque ese enemigo que tenemos, que no puede hacer afortunadamente nada con nuestra salvación, para los que por la gracia de Dios somos ya hijos de Dios, pero que sí puede robarnos nuestra paz a partir de hacernos desviar la mirada del Señor, a partir de hacernos cometer errores. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que nos toca hacer entonces en esas circunstancias? Dice el versículo 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué puede hacer tambalear nuestra fe? A ver, ¿qué circunstancias pueden hacer tambalear su fe? Nuestra vieja naturaleza, el temor, dudas, sufrimiento, tentaciones. Y todo eso que forma parte de nuestra vida cotidiana. ¿O quién no tiene algún tipo de tentación frecuentemente? En esta conferencia se me han acercado un par de hermanos a hacerme algunas preguntas de esas que pueden rondar nuestra cabeza y que si las consideramos profundamente pudieran hasta ser preguntas capciosas, pero que son una realidad. Y a veces esas cosas que se alojan en nuestra mente nos ponen como a decir, oiga, ¿y será que sí? ¿Será que todo esto que están diciendo es así como el mundo lo dice? Hay un movimiento fuerte en este momento, sobre todo en la juventud, y en la juventud que ha sido instruida en la fe y que tiene que ver con la deconstrucción de la fe. Reinventarse la fe. Decir, sí, yo creo en Dios, pero pues eso que aprendimos, o sea, congregarse como que eso no es necesario. Lo que enseñan los católicos, pues, también esto en este sentido está bien, y por aquí los que enseñan, por otro lado, esta cosa está bien, y noto que muchos de ellos están en esos movimientos más por justificar su conducta y su comportamiento y lo que hacen ellos, y llegan hasta tener tonos burlescos con lo que ellos mismos han aprendido. Y hermanos, hay que tener cuidado con todos esos dardos del enemigo, con todas esas acechanzas del enemigo, con todos esos viajes que tira ese león buscando a quien devorar, porque muchos de ellos vienen disfrazados a través de dudas, a través de
cosas que escuchamos o a través de redes sociales o por medio de un amigo, una persona conocida, alguien muy querido de la familia que tiene una idea por allá rara y nos la da a conocer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque la palabra lo que nos dice es: al cual resistid firmes en la fe. ¿Cómo nos afirmamos en la fe, hermanos? ¿Cómo podemos resistir firmes en la fe a ese adversario? En la palabra. ¿Qué más? Con la oración. ¿Qué más? Hermanos, puestos los ojos en Jesús. Todo lo que sabemos nosotros que compone la vida de un cristiano, la práctica de ser creyente, en lo que perseveraba en la iglesia primitiva. ¿Recuerdan qué era? Y las oraciones. Muy bien. La doctrina de los apóstoles, ¿qué es? Ir a la palabra, hermanos, la enseñanza de la palabra. Y vuelvo a decir lo que dije en el estudio anterior. Cuidado, que ir a la palabra no es escuchar todo lo que está en YouTube. Tengan mucho cuidado con eso, hermanos. Me atrevería a decir que el 98% de lo que vemos en YouTube de contenido cristiano es mugre y por ahí el 2% es confiable. No tengo bases científicas para confirmar esos porcentajes, pero es solo una percepción que tengo. Yo, al final, después de escuchar mucha cosa, tratando de hacerlo con mucho discernimiento y después de encontrarme con tantísimas sorpresas, elegí 2 o 3 autores y los escucho de vez en cuando y con mucho cuidado, porque me he encontrado con autores en quienes he depositado toda mi confianza, porque la línea de pensamiento que exponen es aceptable a mis convicciones, y después me encuentro con sorpresas que si yo no estuviera afirmado en el conocimiento de la palabra, me habían puesto a tambalear. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Aquí está la leche espiritual no adulterada. Aquí está esa base sólida, firme, genuina, garantizada, en la que podemos encontrar cómo afirmar nuestra fe. La oración, hermanos, es muy importante ocupar tiempo en la oración, por nuestros proyectos, por nuestras aflicciones y para interceder los unos por los otros. Es importante, hermanos, la comunión unos con otros. En este tiempo actual, después del 2020, donde la virtualidad se tomó casi todas las esferas en la vida cotidiana, negocios, clases, todo es virtual. Hay que tener cuidado con eso, hay que aprovechar bien las herramientas, pero tener mucho cuidado con decir yo me encierro aquí y no salgo a ninguna parte y ya con eso tengo, porque estoy recibiendo el alimento espiritual. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Cómo se mantiene la comunión? A través de darnos el abrazo, estrecharnos la mano, conversar un rato. Mi esposa y la esposa del hermano Valentín anoche estaban preocupadas que nos vieron afuera como 2 horas hablando y decían, pues, ¿qué tanta paja es la que hablan? No estábamos hablando paja, estábamos hablando muchas cosas importantes. ¿Siente, hermano Valentín? Mi esposa me preguntó esta mañana, ¿usted qué era lo que tanto hablaba con Valentín anoche? Ese tipo de cosas no las podemos hacer por teléfono. Yo creo que nunca nos hemos llamado a ponernos a hablar de todo lo que hablamos
anoche. Y hermanos, eso es importante. Aquí mismo entre nosotros hemos tenido unos con otros y he visto a algunos hermanos compartiendo buenos tiempos, expresándose el amor fraternal. Tengo planes con la ayuda del Señor de salir mañana de viaje. Como les conté, tengo la semana entrante compromiso con FEP y cuando puedo, pues programo irme en el carro y me voy a ir con mi papá. Y el último viaje que hicimos el año pasado me daba tanta alegría ver hermanos así viejitos como mi papá que se le acercaban. Hermano Isaú, y hablar de prehistoria allá del centro bíblico y tan chévere. Y yo estoy seguro que con algunos, de pronto con algunos de esos hermanos sí, pero con la mayoría, o no sé si con ninguno de ellos se habrán llamado durante, no sé, 10, 20 años, pero allá se ven. Y mi papá, que conoce medio planeta del centro bíblico, pues allá hermanos lo recuerdan desde hace 50 años atrás. Y hermanos, eso como parte básica, elemental, tiene que ver con la comunión unos con otros. No descuidemos esa parte, hermanos. A los que nos están viendo ahí por la transmisión, si tienen oportunidad de reunirse, háganlo. No perdamos ese privilegio que tenemos de manifestar el amor fraternal los unos para con los otros. La palabra nos manda a resistir firmes en la fe. Y quizás pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué tipo de batalla tenemos que librar? Porque, pues de hecho, lo veo allí como una expresión un poco militar, el resistir en medio de una batalla, ¿cierto? Firmes, sin dejarse mover de su lugar. En la fe, de pronto aprendérnoslo resulte hasta fácil, pero ponernos a pensar de qué manera yo me paro firme en donde el Señor me ha puesto y resisto esas acechanzas del enemigo cuando venga con dudas, cuando venga a través de la aflicción a hacerme perder de vista mi mirada en el Señor, cuando viene la tentación e inclusive el pecado. Ese tipo de situaciones donde hay derrota espiritual nos agobian y nos golpean duro. Y el enemigo viene a carcajearse encima y a señalarnos y a decir, vea, ¿usted qué es lo que está enseñando? Mire. En esos momentos tenemos que pararnos firmes, resistir en la fe. Versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quién es el que nos afirma? El Señor, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que nos hayamos acostumbrado haciendo el ejercicio o pensando en el ciclista, a la levantada temprana, aguantarnos el sol por allá en el camino y hayamos aprendido a disfrutar de eso que para otro pudiera ser padecimientos, pero que para nosotros es vivir la vida cristiana. Él mismo, dice la palabra, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ojalá que todo lo que hemos aprendido en este tiempo de conferencia realmente quede grabado en nuestro corazón. Si quieren repasarlo, creo que va a quedar ahí en el canal de YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, repasar los estudios, o si tomaron noticas, las citas que apuntaron, repásenlas. Y hermanos, ojalá que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, como cantaban los niños en ese cántico precioso que nos expusieron hace un rato, que seamos para gloria de Él, que nuestra vida
sea un sacrificio permanente para su honra y su gloria. Como dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos en el capítulo 12, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Ojalá que eso sea la vida de cada uno de nosotros. A los muchachos que veo por aquí, varias caras de muchachos, ojalá la mayoría de ustedes ya hayan hecho una decisión firme, convencida de seguir al Señor. Qué bueno poder entregar nuestras vidas al Señor desde temprano y empezar a servirle a Él a temprana edad. Si usted está pensando de pronto, ay no, pero yo quiero disfrutar un poquitico más mi vida. El disfrute de la vida, verdaderamente el disfrute de la vida está en el Señor. Si leemos a través de la palabra todos esos privilegios que tenemos, los que hemos leído en esta carta, lo que somos en Cristo, por la gracia de Dios, qué bueno que podamos disfrutarlo. Y les hablo a los jóvenes que están aquí, que puedan ustedes disfrutarlo desde su temprana edad. Para el que no ha llegado a un encuentro personal con el Señor Jesucristo, les animamos a que tomen esa decisión, entregue su vida al Señor, para que reciba esa preciosa potestad que Dios nos da de ser hechos hijos de Dios. La camiseta del hermano Carlos dice por detrás, ¿cómo es que dice, hermano? Todos son... Eso, ven, hermano. Lean ahí qué es lo que dice. ¿Es todo ser humano un hijo de Dios? La respuesta está en Juan 1:12. ¿Cuál es la respuesta? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hay aquí alguien que no tiene ese privilegio, no ha recibido esa potestad de ser hecho hijo de Dios, está a tiempo de hacerlo. Amado Dios y Padre, gracias te damos porque nos has rodeado de tantos beneficios a través del Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, por este tiempo en el que hemos podido escudriñar tu palabra, escuchar tu voz, sentir a tu Santo Espíritu hablándonos a cada uno. Qué precioso, oh Dios, saber que tú conoces la necesidad espiritual de cada uno de quienes estamos aquí. Y gracias, Señor, por el alimento que nos has dado a través de tu palabra. Señor, oramos por la reunión que sigue en la noche, el tiempo de presentar tu palabra. También que tú obres a través de tu siervo y a través de tu palabra para que haya edificación y haya también convencimiento de pecado para aquellos que no han llegado al conocimiento de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que nos das. Nos quedamos en tus manos en lo que queda de este tiempo, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén.